Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, estamos iniciando ya estos diálogos de la última semana de mayo para un poco plantearnos. Viene un informe a la Nación, el señor presidente de la República ha dicho que es el último informe a la Nación. Yo creo que hay uno más, que es el informe de los tres periodos presidenciales que él ha ejercido. Pero en todo caso, es un país que inicia un proceso a partir del día de mañana, un proceso de buscar o una alternativa de poder o una, ¿qué será?, consolidación de Alianza País, del presidente Correa, de quien herede. Yo sigo pensando a veces mal que el presidente Correa va a ser el candidato de Alianza País. No encuentro ni siquiera en los dos digamos, en un ex vicepresidente o en el actual vicepresidente una posibilidad real de disputar. Pero bueno, en esto hay varias visiones y hemos invitado a un especialista, una persona que con frontalidad nos ayuda a desbrozar el camino y entender algunas cosas, encontrar vericuetos de algunas propuestas, que es el doctor Luis Verde Soto. Luis, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, no solo por lo estudioso que eres, sino por la visión que sueles tener. Quisiera que iniciemos en esto. ¿Se puede hacer una evaluación del gobierno de la Revolución Ciudadana o del gobierno de Rafael Correa, o las dos cosas están juntas? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, gratísimo estar contigo. Pues yo creo que en este momento estamos haciendo el cierre de no sé si un ciclo, porque efectivamente el correísmo va a sobrevivir a Correa, eso creo que es evidente, ¿no es cierto? El correísmo se ha vuelto, por un lado, una casta política, una casta que está enraizada al interior de las élites políticas ecuatorianas, con prácticas de pasado y con muchas prácticas perniciosas hacia el futuro, pero además el correísmo es ya definímoslo de algún modo, una suerte de empresa con raíces profundas en la economía, en la política, con un aparato clientelar sumamente desarrollado, que yo creo que va a sobrevivir a este momento de separación de Correa, si es que él se separa del escenario. En todo caso, al no haber ya un periodo de auge en la economía ecuatoriana y en la sociedad ecuatoriana, creo que también se cierra ese ciclo de populismo con vacas gordas. Yeah. Pero entonces, esto de que algunos decíamos que Alianza País sin Correa o el correísmo sin Correa no tenía una viabilidad, que era una especie de ficción, porque no estaban las directivas. De todas maneras, echó raíces y tiene una estructura. Pues yo creo que sí, yo creo que sí, lo que ocurrió en la práctica del correísmo es de que no puede reproducirse sin Correa. Pues Correa ha sido una suerte de, yo diría, para decirlo en términos gráficos y sin ánimo de herir, sino de referir a la comunicación, ha sido una suerte de vampiro que ha chupado toda la energía de los liderazgos, toda la energía de los diversos segmentos que han formado país, pero eso no quiere decir que el Grupo País no se haya convertido en un grupo de interés, que de todos modos se convierta en un sostén de intereses en el país, un sostén de intereses regionales, un sostén de intereses que se han producido, se han cultivado. De sus propios intereses. Claro, entonces, de sus propios intereses, ¿no es verdad? O sea, es ya un grupo de interés. Entonces, en esa medida, yo creo que va a sobrevivir en otras dimensiones, en otras magnitudes, con otras perspectivas, porque no tendrá un liderazgo de esta espalda tan ancha como la de Correa. Y habrá que ver también cómo Correa se lleva con lo que se arme una vez que él no esté presente en el escenario. Recordemos que Correa es un omnipresente, de una espalda muy ancha, en la cual reside todo el conflicto político, es el quien organiza todas las formas del conflicto político, y consiguientemente habrá que ver cómo quiere ejercer el poder tras del trono una vez que empiecen los años más duros, seguramente de la etapa republicana, los que van a venir ahora, que van a venir que vienen una cosa muy dura, ¿no? Así es. Para no salirnos todavía de este tema, hay unas
dos o tres nombres, pero dos sobre todo, que son el señor licenciado Lenín Moreno y el señor ingeniero Jorge Glass. Los dos han acompañado en el gobierno al presidente de la República y se comienza a hablar, una de que pueden ser cada uno candidato, pero de Alianza País. La otra que podrían hacer una alianza o ser el binomio también del mismo grupo del correísmo. Los dos tienen algunas, digamos, diferencias del presidente Correa, podrían plantearnos algo. Los dos están en la sombra del presidente Correa y él va a ser el motor de sus propias campañas. En ese sentido, ¿cómo miras tú estos dos nombres? Evidentemente hay que, bueno, la política consiste en diferenciar, en discriminar, y creo que hay que discriminar de qué se trata cada uno de estos candidatos que ha gestado el mismo presidente Correa y que ahora los propone como candidatos en suspenso hasta el último momento. Claro. Seguramente será hasta el mes de noviembre. ¿Es verdad? ¿Qué es lo que se trata de ver? Es primero, cuál de los dos es el que logre entrar al escenario electoral. Es evidente que el que tiene mucho avanzado es el ex vicepresidente Lenín Moreno, y el que tiene mucho por avanzar porque no alcanza más adherentes que a unas pocas cuadras de su casa y de su colegio, el ingeniero Glass. En esta disputa, ¿no es cierto? Evidentemente el presidente da su voluntad por Glass, pero no es el cuadro ideal para esto. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias entre los dos? Pues yo creo que en el caso de Lenín Moreno hay lo que vemos a través de las cartas reiteradas en que le obligan a abrazar lealtad públicamente, ¿no es cierto? Yo diría que hay un primer interés en que desbrozar cuál es el grado, el rango en que él es un potencialmente desleal al correísmo o a Correa. Yo creo que este es un intento permanente de obligarlo, yo diría casi un poquito humillante, a que él renueve su lealtad permanentemente, y que él no se, bajar el rango de lo potencialmente desleal, digamos. En cambio, el ingeniero Glass es un hombre extremadamente leal. En cambio, ahí el rango es tan grande que no hay por dónde perderse. No hay duda, y el problema es que no se diferencia. Claro, además ese no es un problema, de pronto es una certeza, ¿no es cierto? El que tengas un candidato que te sustituya, que sea igual a ti mismo, con menos posibilidades, porque a veces fronta el ridículo el ser tan parecido. Exacto. ¿No es cierto? El querer reproducir las mismas formas. ¿no? Claro. Resuena eso más bien una suerte de imitador. Es un imitador, o de pronto es la misma relación entre un ventríloco y su operador, ¿no es cierto? Y eso lo cual ya es más grotesco. Es muy grotesco, ¿no es cierto? Pero eso hace, en términos de la forma de proceder en política, te hace un hombre muy leal, muy confiable. Y yo creo que esto lo van a resolver, obviamente, en el camino, van a montar la resolución en los meses de octubre o noviembre, en el caso del país, y lo van a hacer, a mi criterio, tratando de juntar las dos resoluciones. Es decir, tener al vicepresidente Moreno como candidatura presidencial, como un hombre que atrae muchos votos, que trata de ocupar este espacio del centro izquierda y de mantener lo que inició con el discurso del presidente Correa. Por un lado, y por otro lado, que lo ha ratificado el mismo Lenín Moreno, ¿no? Esta carta que envía es lo que sería una crítica de centro izquierda, o una de las críticas del centro izquierda, que permite edulcorar mucho la fórmula política para que se rija el mismo modelo económico. Entonces, yo creo que en ese sentido, Lenín Moreno es un buen portador de muchas cajas de vaselina, para decirlo en términos gráficos, ¿no es cierto? Mientras que una eventual candidatura en binomio con Glass haría de Glass un muy buen transmisor, entre el presidente, y sería un gran expectante de poder. ¿Qué más leal expectante de poder que tenerlo al ingeniero Glass de vicepresidente en el caso no consentido de que ganaran la presidencia de la República? O en el caso tan anunciado de que harían un esfuerzo por provocar una disolución del Congreso. Porque es evidente también de que la oposición va a tener mayoría congresal. El tamaño de esa mayoría es el que es el que se puede discutir. Antes de avanzar a esta parte, Luis, yo quisiera, el presidente Correa entonces podría sentirse más cómodo, pero igual un poco garantizado si es el vicepresidente con estas perspectivas Glass.
Sea presidente, sea candidato presidencial o candidato a ¿O vicepresidencial. es más, les resulta más cómodo? No ha necesitado buscar lealtades ni reafirmación de lealtades con O él. tener a alguien que asegura la lealtad Tú, potencial del otro. claro, ¿tú descartarías que el presidente Correa ya definitivamente está fuera de la campaña? No. No, yo creo que no, por varias razones, ¿no es cierto? AIPAME fue una maniobra muy Ya. elemental, Se sonó muy- hasta ingenua parecía, ¿no es cierto? Pero no, atrás de eso había una serie de mecanismos que fueron rubricados hasta pocos. Corría el rumor, de no sé si cuánta realidad había ya, de que la Corte Electoral cambió una vez más el procedimiento y entregó a IPAM, o está decidida, Sí, sí. o ya tomó la decisión en el plenario de entregar a IPAME los formularios para que recoja firmas, rompiendo el procedimiento tradicional nosotros, que fue primero calificar la pregunta y luego entregar los formularios. Y esto lo que te anunciaba era de que iban a soltar, Pueden ir a ver una... a ver las firmas. Y claro, ver las firmas tiene dos o tres elementos importantes. La una es, logras cohesionar 1 millón de firmas Sí, sí. en medio de una campaña electoral. Es más o menos como generar un cerco de impermeabilidad Claro. en este grupo duro de país, ¿no es cierto? Significa empezar la campaña muy arriba, teniendo, Teniendo casos ya escritos, pero además teniendo un objetivo que no es el de la campaña, pero que aglutina alrededor de la campaña. y si finalmente Claro. entras y hay un referéndum Ya, que no lo ya, veo, claro. también, Claro, sí, sí. por sí, favor, sí. has ratificado ya con un ejercicio real, ¿De además, cuánto es? una simulación real, ¿no Claro, es cierto? sí, sí, sí. Pero eso yo lo veo que está yéndose hacia atrás, entre otras razones por la abierta adversión de la opinión pública con el gasto electoral. Ya. Ecuador es, como tú sabes, uno de los países de más alto gasto electoral de América Latina. Hacer un referéndum, escucho que cuesta 7, 8, 10 millones de dólares. Se es hablaba muy de alto. 23 millones. Eso sería una locura, porque ahí estamos hablando ya de un aparataje, Claro, un es. costo que no tiene, sería el costo que tendría en Estados Unidos un voto. Un voto en Estados Unidos, $2 más o menos, entonces Claro, sí, sí, sí. es demasiado, ¿no? Frente a las economías, Aunque Ecuador es un país tan caro como Estados Unidos, así más que caro que los Estados Unidos. me quito En más caro que algunos Washington, casos, ¿no? sí. Así que En todo caso, sí. no habría razón de dudar de aquello. Pero en todo Entonces, caso, pero sí ves una posibilidad que esa la veo que se ha presenta. retraído en este momento por Ya. esta animadversión de la opinión pública sobre hacer un referéndum, pero eso no quita la posibilidad de que en un momento de desesperación, de necesidad, la Corte Constitucional, que se ha constituido un poco de peón de brega del No Ejecutivo, necesitan hacer sino una resolución de la Corte. sí, decir que lo que dijimos ayer no es cierto. Es decir, en Sí, este sí. país Algo vivimos, resolverán. sí, en que este le país den siempre vivimos, ¿no es viabilidad a cierto? esto, sí, sí, Aquello que tuviste que no es cierto, lo mismo nos puede decir la Corte, aquello que resolví no ha sido cierto y puedo volver atrás. Y seguir adelante, ¿no es verdad? Y seguir adelante con esto. Eso hace ya una última posibilidad, porque ciertamente que Correa entre en el mes de noviembre a la campaña otra vez, no necesita ser conocido, es obvio, ¿no es cierto? Pero sí Ya está. necesita dotarse de credibilidad. Y una es el epitafio que le pone el elector cuando ya se ha ido un candidato, un presidente, y no poder ser candidato, y otra es que diga, no, ahora vuelvo atrás y quieranme como me han querido en los últimos 9 años. Eso no ocurre en política. Ha dicho, ¿no? Hay mucha gente que nos quiere, que está con nosotros, que nos pide, pero vamos a ver. Y esto de decir que las propias sabatinas van a ser con recursos que van a poner los que les quieren bastante. Eso es una forma de privatización de lo público, porque dicen que el mayor instrumento de información pública son las sabatinas. Ya. Si las va a financiar un actor privado políticamente interesado, Ahí como hay sea, una forma de por privatización. favor, las privatizaciones, una forma absurda de hacer política, inconstitucional a todas luces, irreverente con la opinión pública, porque, vamos, se dice que es el principal instrumento de opinión pública. Yo no lo creo. El propio presidente, sí. El presidente ha dicho, me quieren quitar esto porque ha sido el gran instrumento de información al país para que no les tomen el pelo, ¿no? Entonces, si a eso le juntas los viáticos de los ministros caminando por el país, los viáticos del presidente, la seguridad, etcétera, sería una forma muy interesante de convertir propiedad estatal en propiedad privada de país. Creo que ese rato tendré que registrar la imagen del enlace ciudadano, ya En no nombre como de Alianza País, en nombre de ya Alianza no País. como informa El la financista. nación. El financista, además. Claro, el que tendría derecho, además. Pues, Yo ¿no? creo, ¿no? Yo creo. Claro. Luis, esta forma de gobernar del presidente Correa
muchos decían, y hay ya una columna que dice, el estado de propaganda del Ecuador, que te hace ver en algunos casos, y yo digo, sí se pueden reconocer algunos cambios en el sector social. Lo que no te podemos decir si es bueno o es malo es cuánto han costado y si los resultados frente a la inversión son los correctos. Claro, eso todavía no podemos porque tenemos que empatar lo que han gastado, cómo lo han hecho, y eso no ha habido como fiscalización. ¿Tú rescatarías un área adicional a esta de variación que sí parece existe en el tema de lo social, en el ejercicio de este 10º año de la presidencia del presidente Correa? Vamos, yo creo que en términos de la inversión pública hay que rescatarla. Yo creo que primero, obviamente, el Ecuador arrastraba una desinversión eléctrica muy grande. Eso era evidente en el año 2005, 2006, era evidente que había una desinversión muy grande. Había un fondo para tratar de sostenerlo, 1.167 pero millones. había una desinversión larga, ¿no es cierto? No se había invertido desde Paute. Y habían ocurrido, en Paute, recuerda tú, lo mismo que ocurrió acá. Probablemente hubo una sobreinversión eléctrica que se las trató de sostener una vez que no hubo la inversión industrial que demandara esa electricidad. Probablemente no está ocurriendo, se trató lo mismo, pero hay que reconocer que ha habido una inversión eléctrica importante, la misma que hay que evaluarla en su momento respecto a la A la inversión, al costo real. al costo real, a la honestidad con que se han hecho esos procedimientos, al costo financiero que estos tengan. Y si es que hay sobreinversión, habría que ponerse muy en serio a pensar cuando el derroche también es parte de la corrupción. Claro. Es decir, tú sabes que la electricidad es un bien, cada vez que nos dicen que lo van a exportar, yo tiemblo. Tiemblo porque si uno mira la historia de América Latina, y la historia de los conflictos en relaciones internacionales en América Latina, muchos de ellos están relacionados con la energía. Si tú ves la relación de dominación que a veces ejerce Brasil con Argentina, con Paraguay, está ligado, porque por una razón muy sencilla, la El electricidad gas, no se la enlata. electricidad, claro. Ni el gas puedes finalmente enlatar, Claro, la electricidad sí. no la puedes enlatar. Y cuando no la enlatas, tienes que vender al vecino, y el vecino es quien te pone el precio, no tú. Claro, porque si no, no compra. Si no lo compro. Y haga lo que usted quiera con la, O si no la te dice, producción de energía. O si no te dice, Claro. vea, yo le puedo llevar esta electricidad a mi otro vecino, Pero le cuesta pero tanto esto le el cuesta paso. tanto. O yo tengo finalmente el poder de eliminar, cerrar el paso cuando yo tenga ya capacidades. Claro. Entonces yo creo que hay determinadas exportaciones Es que no se idealizadas. visualizan en realidad. Yo diría Puede que, ser. y la otra dificultad que van a tener, ¿no es cierto? Obviamente, y me refiero, estoy pensando obviamente en el caso de Chile, ¿no es cierto? Cómo llevar electricidad hasta Chile va a tener esa dificultad. Nadie puede negar los intereses de Perú en tener su propia infraestructura eléctrica y eventualmente en algún venderla al propio Chile. mismo Chile, ¿no es cierto? Y en el caso de Colombia yo veo dificultades de que una vez que llegue la paz a Colombia, dejen de que ellos procedan una inversión importante en la zona sur, que es aquella que era débil en términos energéticos. Claro. El momento que no haya amenazas guerrilleras sobre Va a el sur, desarrollarse esa. no tienen por qué no. Entonces yo creo que allí... Pero eran los que nos vendían antes también. Claro, nos Es vendían. verdad que tienen una zona en donde no estaba, como No está. tú dices, Oye, por las dificultades. Pero ahora yo no veo razón por la cual hay una sistemática y sostenible compra de la energía ecuatoriana. Pero bueno, en todo caso yo creo que eso es parte de un modelo. En todo caso, lo de la energía eléctrica, más allá de ver cuánto ha costado, tú encuentras que es un paso importante. Y un paso también falso de un mal razonamiento respecto a un modelo energético latinoamericano. Un energético latinoamericano que estaba armado a partir de una columna vertebral que eran Venezuela y Brasil. Si algo hay como decir este rato, ya esa columna vertebral no existe. Ya no existe. Y yo no creo que existe en ningún momento una columna vertebral entre Venezuela y Colombia en las actuales circunstancias políticas. Claro. Entonces, pensar, afianzarse en una idea de un modelo latinoamericano energético me suena un poco... es un rompecabezas mucho más difícil. Es un rompecabezas difícil. Pero en todo caso la inversión eléctrica está. Digamos que la inversión eléctrica va a poder pagarse en términos de créditos que no son fáciles con China. Digamos que con China alguna vez será posible renegociar esa deuda en torno a esa inversión. Es que si no es posible, no hay cómo pagar, parecería en algunos casos. Yo no sé si ya se ha intentado renegociar esa deuda y hemos recibido que no. Ah, claro, no sabemos si es que algún rato alguien le ha planteado eso ya. Yo diría que
en medio de soluciones tan creativas Claro. como las que tiene el régimen, supongo que el principal elemento de su creatividad debe haber sido Sí, ir a renegociar con China. Y me sospecho que en la medida en que sigue llegando inversión o financiamiento a los costos que sigue llegando, sospecho que no hay tal, Y que que no hay dijeron ese no. espacio, claro. Yo supongo que dijeron, y esto es importante porque implicaría que las capacidades de pago de Y la la deuda ecuatoriana dependencia nuestra hacia la China va a ser muy grande, ¿no? y yo creo que viene la segunda, que es más importante, yo creo. Acuérdate tú que el ajuste está en todos lados, Sí. seamos claros, ¿no es Sí, cierto? sí, El sí. ajuste se hace para que tus cuentas se equilibren, tú vuelvas a producir, pero al lado de eso existen los señores a quienes les debes. El banco a quienes debe dice, Claro. señor, usted que ha vuelto a producir, que tiene capacidad de producción, tiene que Pues sí, tiene pagarme. que pagarme y pagarme bien. Y pagarme en los términos que Claro. hemos acordado. Y el primero que va a estar atrás de ese ajuste es obviamente la China. ¿Será pensar mal o generar pánico esto de que hay los caminos suficientes para desdolarizar la economía? A ver, yo creo que el principal interesado en no desdolarizar es el régimen. Ya. El gobierno se cae el rato que desdolarice. Ya. El principal interesado en no desdolarizar es el régimen. ¿Pero eso significa que le puede dejar piedras en el camino al que venga si sea de ellos mismos? Eso yo creo que se debe dejar. Este rato ya le está dejando piedras al que fuere. Claro. Al que fuere. A estas alturas ya la política ecuatoriana en estos últimos 9 años se ha movido con un corto plazo de apostador, ¿no es cierto? Voy Siempre al día siguiente. de esta partida de póker voy a la siguiente y a la siguiente, que es fácil cuando tienes plata en el bolsillo. Simplemente gasto un poquito Claro, ahora, otro gasto sí, mañana, pero ahora que no hay plata, evidentemente le estás dejando muy empedrado el camino a los otros, cualquiera que esté fuera. Cualquiera. Entonces yo creo que ahí hay un drama muy complicado de cómo se va a manejar el ajuste, pero condúcete el programa. Claro, no, pero me parece que esa parte no solo de la conducción, sino que puede ser el estilo, decía, bueno, con todas estas dificultades que tiene, de todas maneras tú sí reconoces que sobrevive al correísmo Alianza País y que va a tener una influencia por estos intereses que ya logra representar y estos nuevos incluso que pueden estar ya presentes. Entonces la oposición... esto que se habla de la unidad y de ir juntos y todo eso, ¿es necesario o es bueno también, si son 7, bueno, pero que el país escoja y vea al grupo más organizado? Digo, ¿se puede pensar así? A ver, en política, al igual que en la economía, siempre es posible hacerlo más mal o peor, y siempre es posible hacerlo mejor o menos mal, ¿no es cierto? Y yo creo que en política lo ideal, obviamente, corresponderá a tener una forma orgánica, medianamente unitaria, porque eso potencia tu capacidad política. Es decir, en política, cuando tú mientras más sumas, es más primero posible. si sumas, y ahí sumas algebraicamente. Claro. Hay veces que suman que dan lugar a restas y a veces que hay suma que te hace crecer algebraicamente, ¿no? En este caso yo creo que hubiese sido posible una mayor unidad orgánica, más capacidad de enfrentar la coyuntura que se viene. Pero de pronto no es posible. Y si no es posible, la realidad está formada por los diablos que somos todos. Claro. ¿No es verdad? Está formada por las realidades que somos todos. Yo creo que lo que puede pasar son dos diferentes disyuntivas, ¿no es cierto? La una es de que las diversas vertientes de oposición lleguen de facto a una forma de coordinación. Esto ocurrió en muchos países del mundo. Unos acuerdos mínimos. Acuerdos mínimos. Y ni siquiera tienen que ser acuerdos. Ni siquiera tienes que a veces decirlos cuando funcionan, ¿no es cierto? Porque más es lo que te une que lo que te separa, es más son los elementos compartidos que los elementos... No hay elementos comunes, perfecto, no se llegó a hacer un partido en común, pero hay elementos que se comparten, ¿no es cierto? La necesidad de que se restituya la democracia en el Ecuador, etcétera. Entonces esto permite de que estos elementos compartidos se expresen en formas coordinadas de política. Y la última es de que finalmente no pase ni uno ni lo otro, pero que sea la dinámica misma de la espontaneidad popular la que te lleve a una polarización en la que hayan dos vueltas y en la que la oposición pueda tener una presencia parecida a la que estamos viendo este rato en Perú, ¿no es cierto? Creo que el caso peruano es un caso que hay que verlo, no solamente por la convergencia de segunda vuelta que ha habido entre Keiko y Kuczynski, Juan Pablo Kuczynski, sino fundamentalmente porque los personajes se parecen. Yo te diría, si hay algo parecido entre los liderazgos de América Latina con los periodos largos, entre es de Fujimori y el presidente Correa. Y con los mismos tiempos. Y con los tiempos parecidos, y yo creo que de pronto las salidas podrán ser muy parecidas, y lo propio ocurrirá
¿no es cierto?, en este sentimiento antifujimorista que puede replicarse en Ecuador como un sentimiento anticorreísta, donde entre la izquierda sensata y entre llamémoslo, el resto de la oposición, la derecha, que no sea extraño, está todo en el mundo. Estas no son convergencias desdeñables, son convergencias... No, además se han actuado juntas, ¿no? En varias partes. Y yo creo que la democracia obliga, veces? la democracia y la nación te obliga a que eso ocurra así. ¿Cuántas veces la derecha ha votado por el presidente Correa y la izquierda lo ha proclamado como su gran candidato? Los 9 grupos económicos que más se han enriquecido en estos 10 años no pueden estar más agradecidos que el del presidente Correa que los propios de Alianza País. Así es. Yo creo que ha habido compartido ganancias económicas y políticas. Claro. Luis, en estos últimos minutos, antes de irnos a un corte pequeño, yo diría, y cerrar esta parte de lo... Tú recordabas a Fujimori y a su hija, pero entonces sí puede haber una Keiko también, pues. Sí, podría haber una Keiko. No sé si yo no veo un liderazgo femenino. No, porque por 2 razones yo te diría. La una, porque un liderazgo más elusivamente machista que el del presidente Correa no ha habido. Hay que leer este grandioso libro, este gran libro, este extraordinario libro que va a circular a partir de los siguientes días de Juan Carlos Calderón, No me toques. Y yo recomendaría a todos los ecuatorianos que la leamos para que veamos esta construcción solapada del machismo convertido en gestión pública, ¿no? Y en violencia. Y en violencia sobre todo, ¿no? Porque eso demuestra una cosa. Entonces, una mujer descartada no hay. ¿Y desde el otro lado habrá? Tampoco veo yo este rato. Es difícil que emerja este rato un nuevo actor político, un outsider. No lo veo difícil, no es imposible. Claro. En Ecuador han habido casos también, en el mundo han habido casos, pero veo difícil cada vez más, ¿no es cierto? Yo creo que este rato la sobrecarga que lleva el país te lleva más bien a que las diferentes partes que están expresando criticidad tengan salida, tengan expresión. Yo creo que es la gran tarea que viene este momento, que es cómo lograr que esta fracción del correísmo que tiene dificultades para expresión interna, que busca, aunque sea lo más recóndito de su pasado, a la democracia, tenga que salir. Sin esos votos está difícil que la oposición se gobierne. Estamos de regreso en 2 minutos para seguir conversando y dialogando con Luis Verde Soto. Vamos a tratar en el próximo segmento de la oposición, las propuestas y qué visualiza él, cómo debería ser un candidato o una candidata a la presidencia de la República. Volvemos enseguida. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Inicio del espacio publicitario. Joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años de edad, te invitamos a ser parte del Servicio Cívico-Militar Voluntario, sábado 4 de junio 2016, de 8 a 17 horas, en los centros de movilización del país. Vive el servicio militar, una oportunidad de vida. Mayor información en www.dirmov.mil.es, Facebook, Dirección de Movilización, Twitter, @dirmovsocial. Por un mismo Fin del espacio publicitario. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso y les habíamos dicho que la siguiente parte de este diálogo va a ser un poco buscar, y para concluir también, cómo la oposición, cómo está, qué sectores visualiza Luis Verde Soto. Y, claro,
¿cómo está la oposición? Pulverizada de los partidos políticos anteriores, la posibilidad de reconstituirse. Y esto, vuelvo a preguntar, ¿de la unidad es necesario ciertamente o se puede juntar entre los que más se acerquen y hacer un grupo realmente representativo, Luis? A ver, yo creo que, comenzando por la última parte de tu pregunta, yo creo que lo más inteligente que puede ocurrir es una forma coordinada de afrontar la elección parlamentaria. Y esa forma coordinada parte de principios elementales de una visión conjunta, una visión no mezquina de la realidad política. La primera es saber quién es fuerte y quién es débil en las diversas circunscripciones del país. Recordemos que la mitad son provincias y la mitad del electorado está por circunscripciones. Claro. No debemos olvidar eso, que es muy importante, ¿no es cierto? Porque no son los comportamientos los mismos, ni los liderazgos los mismos. Es muy importante esta diferencia. Quién es fuerte y quién es débil en cada lugar. Y eso excluye una cantidad de territorios en el país, ¿no es verdad? La segunda cosa que debe reconocerse en todos los casos es que hay lugares donde es muy difícil llegar a acuerdos. Todos queremos ser candidatos, pues, digo, no en el sentido personal, sino en el sentido de los actores. De los actores, y lo digo como cardenal. Esto de que hablan siempre... En el estamos. En el estamos siempre hablaron, ¿no es cierto?, en primera persona, plurales. ¿No es cierto? Todo el mundo quiere poner a sus mejores caballos en determinadas circunscripciones y en esas no se va a llegar a un acuerdo. No se llega. Qué pena, claro, no se llega. O sea, hay que participar. La gente tendrá que ver a quién consolida más. A quién consolida más y si no se llega a un acuerdo, no se llega. Luego hay instrumentos para llegar a acuerdos, que son encuestas, son estudios, son grupos focales. La gente los usa mucho, ¿no es cierto? Y hay que... ¿Irías vos por el tema de primarias y eso? No. Hablamos del costo electoral. No, primarias yo no haría. Yo me pongo las primarias en general, porque las primarias en el caso ecuatoriano dividen. Las primarias después como juntas. No son nunca un instrumento que se utilice en cualquier cultura política, hay que utilizarlas en culturas políticas determinadas y unas sí y en otras no. En el caso ecuatoriano dividen. Pero vamos, nos pasó. Borja Vaca, Hurtado Trujillo. Sí, yo creo que esas cosas de dos partidos que son muy protagonistas de una forma de acelerar la democracia en el interior de los partidos, ¿no es cierto? Luego de eso, yo creo que, no es cierto, más de que existen instrumentos para eso, hay otras formas de averiguar, de saber, de consolidar y de llegar a acuerdos. Sí, yo empato contigo acá, pero podemos dividirnos ante dos empates, gana tú acá y yo empato acá, ¿no es cierto? Esto que en la diplomacia se utiliza mucho, que son los intercambios de votos, ¿no es cierto? Por ejemplo, nuestro miembro de la Corte Interamericana sacó 22 de 23 votos a partir de los intercambios. Eso, eso es legítimo, ¿no es cierto? No sé si legítimo, pero habilidad demuestra. Y claro, y hay gente legítimo que dice... en sentido estrictamente jurídico es, lo que no es en sentido de aceptación. Porque hay gente que dice, tiene una gran habilidad, tiene éxito político, no importa cómo haya llegado, pero tiene éxito político. Y a algunos les gustaría estar en los sitios donde el allegado es por eso que se molestan. No siempre hay que llegar por llegar, ¿no es cierto? Entonces, pero yo creo que en este caso, digamos, existe la posibilidad de coordinar, ¿no es cierto? El segundo elemento es el que tenemos que ver que la oposición está formada por tres grandes ejes, digamos, un triángulo complejo de manejar, complejo de entender. Uno es evidentemente los partidos, que en el caso de la oposición van a ser más de una docena de partidos con carácter nacional, muchos partidos con carácter provincial que no van a tener importancia. Yo creo que este fue una suerte de engaño que surgió del Código de la Democracia y de su forma de financiamiento. No van a tener importancia. Todo. Son 200 movimientos provinciales y cantonales y locales. Ellos no van a tener importancia ahora, pero vamos, es decir, van a adherir a las posiciones partidarias. Y los partidos son evidentemente el cerrojo ante la elección parlamentaria. Perfecto, ese es uno de los ámbitos. El otro ámbito está formado por este actor emergente que yo creo que va a tener que trabajarse con mucha prudencia, que es el actor gremial. Las cámaras de la producción, los trabajadores han vuelto a la escena. Y yo creo que el tema y el gran reto es que no pueden volver
vestidos de los pantalones de los años 70 y 80. Ya. Tienen que vestir vestidos de los... Tienen que venir de este siglo. Con este siglo, con la cabeza y el corazón funcionando desde sujetos democráticos. Yo creo que los grupos de interés también son sujetos democráticos. Pero no son lo que se les trata de decir el sector privado antagónico al bien común. No, ellos tienen una responsabilidad social de entrada tienen una gran parte de esa responsabilidad, porque además han logrado mantener pues, un sector de poder más amplio que el de los trabajadores. Pero los trabajadores y los dos se suman. Los dos tienen que actuar cada uno en su rango, cada uno en su proceso, sobre todo si tenemos un país tan complejo como el que se nos viene a partir del 17. Y el movimiento indígena, Pachacute con su brazo político, digamos, la CONAIE con su brazo político, que a veces no se dan cuenta que Pachacute lo hicieron un movimiento político, que tiene que tomar decisiones políticas, que no es el etnocentrismo con lo que a veces quiere trabajar la CONAIE. Yo creo que en ese, lastimosamente, ahí a ratos puede primar una actitud de una radicalidad excesiva que es contraria a los intereses de construcción de aglomerados mayores. Yo no diría de la nación, no. Yo creo que eso hay que respetarlos todos. Pero sí de una sociedad democrática. De una sociedad más plural, más amplia, más democrática. Le tienes esos dos. Y luego tienes la tercera pata, que es la sociedad civil. Esa tercera pata, que es la sociedad civil, no puede arrogarse el rol de los partidos, no puede arrogarse el rol de los grupos de presión, pero ha tenido una activísima construcción de voluntades y va a ser uno de los agentes que contribuye con voluntad. Ahí tienes en la sociedad civil, tienes elementos muy importantes como el periodismo digital. El periodismo digital tiene una importancia... Se ha vuelto una militancia, ¿no? de opinión. Es una militancia de opinión que ha logrado sustituir en cierta parte los vacíos de construcción de opinión política que teníamos en Ecuador. Medios, yo creo que ese es un actor que no puede quedar fuera este rato de... No es que no puede quedar fuera, está demasiado dentro como para que no no se puede ignorar, tampoco vamos a decir que, claro, pero no puede definir quién es el candidato. Ni creo que le corresponde, pero es un actor decisivo de la investigación, de la búsqueda de la transparencia, es un actor decisivo contrario a la desinformación de la ley de comunicación, es un actor por fuera de la censura, ese es uno. El otro son las redes. Las redes tienen una importancia también. Yo creo que evidentemente la militancia política no puede sustituirse por 2 dedos pulgares, pero 140 caracteres. Pero el debate es más amplio. Pero son muy importantes, sin duda ninguna. ¿Señalan una agenda? Sin duda ninguna, ¿no es cierto? Y tienes ahí un grupo muy grande. Y luego de eso tienes tú, ¿no es cierto? Yo diría la espontaneidad en general, ¿no es cierto? Esa espontaneidad que a ratos se moviliza, que a ratos no se va. Que busca también cómo integrarse. Y entre ellos un subgrupo especial que a la vez es muy heterogéneo, pero muy importante, que son los jóvenes. Estos jóvenes que no quieren saber ni de la política, pero que votan y van a votar. Estos jóvenes a quienes el presidente Correa casi los adora. Yo oigo estos... mis queridos jóvenes. Cuando oigo mis queridos jóvenes me suena a mí me conmueve lo más profundo de mis intestinos, porque encuentro una manipulación tan... Nadie es dueño de la juventud. Y esto de llamarlo mis queridos jóvenes me suena a sacerdote jesuita en algún momento malo. Entonces te digo, esto de apropiarse de apropiarse de un sector, además por la edad, como decir, yo represento que la utopía será. Y además son míos, ¿no? Así como el Estado es mío, estos jóvenes son míos, ¿no es cierto? Y eso definitivamente yo creo que los jóvenes sabrán liberarse a su medida y en su forma, pero ahí hay grupos muy heterogéneos, ¿no es cierto? Muy heterogéneos. Algunos quieren ser funcionarios del Estado, otros quieren parecerse a los empresarios, algunos son emprendedores sin querer parecerse a ninguno de los dos, terceros son críticos, estos chicos de Yas Unidos, estas chicas que en la desfile del 1 de mayo eran ¿no es cierto? Unas 3 docenas de tamborileras extraordinarias. Que además le ponían tal énfasis que la gente estaba contenta de seguirles, ¿no? Yo me sentí más representado. Estaba ahí más representado que los propios trabajadores. Sí, muy interesantísimo ver ver ahí, ¿no es cierto?, esta confluencia masculina-femenina que se produjo. Porque es muy interesante. Es decir, esos jóvenes son otros, ¿no es cierto? Los jóvenes de Yas Unidos son otros. Es decir, hay muchos jóvenes y jóvenes. Por eso me resiento con aquello de mis queridos jóvenes. Se le puede acabar esto de mis queridos jóvenes cuando les recuerden al presidente, por ejemplo, en el caso de los de Yas Unidos, que no les permitieron hacer la consulta. Yo entiendo que los de Yas Unidos están pidiendo algo tan elemental,
que ha sido uno de los mayores atropellos de la democracia que ha habido, que les devuelvan las firmas. Los guasunidos está pidiendo este rato que la Corte Electoral le devuelva las firmas. Ellos tendrán sus razones para pedirlo. Claro. Lo que está ahí es, ¿por qué llamo los mayores atropellos? Esto lo he expuesto en algunos seminarios internacionales. Porque cuando tú desatas una consulta popular, no es un proceso de que yo lo retiro porque me da la gana. Claro. Yo no puedo llamar a un grupo de mis alcaldes amigos y decirles, ustedes para sacarles a los Yasunidos de la escena, recojan firmas y van a convocar. Y en el momento que yo quiero, por favor, devuélvanme las firmas y las pongo debajo de una grada del Palacio Presidencial. Eso, en teoría democrática, en ningún lugar del mundo es admisible. Y no es democracia. Ni es democracia, y porque hay una responsabilidad. Claro. Si yo voy a pedirte una firma a ti para una consulta, tengo que terminar el proceso del cual yo no puedo ir a decirte, dame una firma y después decirle este proyecto de ley por el cual te he pedido, se lo va a pasar a este otro. Eso no ocurre. A ratificar el 14% del IVA. No, eso no existe. Eso no existe. Ni legal ni lógicamente. Entonces esos chicos de Yasunidos tienen toda la razón del mundo a decir, a mí me metieron un proceso de devuélvanme y oblíguenles a estos que vinieron a boicotearme. Ahora sí oblíguenles a hacer las cosas que dijeron que iban a hacer. Claro. Pero leí el otro día en una de las redes a Ramiro Ávila Santa María que decía, el presidente Correa mientras manejaba el proyecto del Yasuní ya había pedido informes para de todas maneras explotar. El presidente Correa en el 2010 ya había hecho esto, ¿les engañaron? Mira, muchas veces hemos conversado con los amigos que estuvieron involucrados en ese proceso de si hubo engaño o no hubo engaño. Yo encuentro una dosis de consecuencia ecologista a la gente que se metió en eso e incluso percibiendo el engaño en su propio cuerpo, tenían que terminar eso, ¿no es cierto? Yo encuentro ahí académicos de primer nivel que hicieron eso, ¿no es cierto? No los justifico, yo no lo hubiera hecho, pero ellos que lo hicieron tuvieron que curtirse de una piel muy dura para poder soportar hasta el final. Que el presidente yo creo que nunca tuvo la intención de terminar consecuentemente con eso, no me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda. Y menos aún... Parece que no cree además en eso, ¿no? Yo creo que era parte de este conjunto, así como ir a hacer que las embajadas me consigan doctorados honoris causa, son igualmente unas florcitas que duran pocos días en el ojal, ¿no es cierto? Y él utilizaba esto como una flor en el ojal para aparecer en el escenario internacional. El Yasuní creo que le fue mal en Europa. En Europa la gente lo encuentra aún más como una persona que traicionó un proyecto verde, ¿no es cierto? Creo que midió con la misma vara del escenario local y el escenario internacional y le fue mal en eso. Claro. Y en el caso en los otros casos, en el caso de los doctorados, y eso son flores efímeras, ¿no es cierto? Algunos colegas franceses me han dicho la incomodidad que ha tenido el presidente de decir que repitió el mismo discurso que hizo en Francia, lo repitió en La Plata, y más aún se rió, diciendo de que no se daba cuenta dónde mismo estaba y si lo decía en francés o en castellano. Vamos, ese tipo de bromas ni para los académicos franceses y peor para los académicos argentinos se puede hacer. Claro. Pero porque además es no estar consciente de lo que le estaban ofreciendo. Y más aún si alguien ha ido a decir, nuestro presidente es de esto, podría tener un doctorado honoris causa. O tal vez lo que estaba diciendo es un doctorado francés vale un discurso en original y un doctorado en La Plata vale un discurso repetido. Claro. Y ahí nos fregamos los que estuvimos ahí. Yo creo que es una ofensa de muchos hemos pasado por La Plata con cariño. Sí. La universidad de primera lastimosamente ahora se ha vuelto un poquito la universidad ícono de la comunicación del siglo XXI, pero vamos, históricamente fue una de las universidades con mejores facultades de comunicación de América Latina, ¿no? Luis, pasándonos entonces, la oposición está en veremos. Tenemos que ver, ¿no tanto? No tanto. Yo creo que, yo creo que el elemento central es si es que estas diversas voces dispersas van a tener un rato la docilidad de acercarse, ¿no es cierto? Pero yo creo que este rato, yo te diría, hay un estado de ánimo popular suficientemente para que coincida y forzarles a la clase política a que entre, ¿no es cierto? La sociedad civil está incómoda con lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Los jóvenes están sabiendo, ya cada vez tienen más claro de que el Estado no atrae empleos, sino expulsa empleados.
Los y que no es 11.000 la doctorados solución. que van a dar la vuelta por acá están pidiendo cómo me da un periodo Claro. para irme a trabajar fuera para poder pagar Claro. lo que me han prestado, porque realmente es lo que Sí, está sí, ocurriendo, ¿no es cierto? Es lo que está ocurriendo en O el sea, hay gente Ecuador. que viene calificadísima, pero no tiene trabajo. Yo creo que después de algunos par de 1 o 2 años, yo diría que vamos a tener que hacer Claro. una gracia para que puedan producir y devolver algo de lo que el Estado les dio por razones obvias. Ujú. La sociedad esta les embarcó en una fantasía. Les embarcó Ya. una fantasía de que efectivamente aquí va a haber barcos para construir. Escuché al presidente que dice que de todos modos mantiene que alrededor de este puerto en En el oro. competencia en el de Pozorja va a ser Ah, de otra vez, Pozorja. va a ser otra vez grande, una gran constructora de barcos, supongo importando acero, no sé de dónde, pero lo va a importar. O entregará que será Turquía, como la del Puerto Bolívar. Pero es que la industria naviera en el mundo no es cuestión simplemente de decir venga invierta, Claro. hay que vender los barcos que Claro, produces. sí. Y hasta ahora no encuentro en Una qué Ecuador razón, y ha que- entrado en el mundo, en el mundo y en el nuevo mercado, con qué productos. Si este rato apenas lo que estamos haciendo es protegiendo el atún para que no se nos vaya, si no nos dan las concesiones que nos han dado, podemos quedarnos con la el preferencia, atún. la preferencia A ver, las preferencias arancelarias, europeas sí. son las únicas que te van a permitir que el atún se mantenga Ujú. donde está, o si no tendrá que entrar a Europa por otro lado, seguramente por uno de los dos vecinos. Eso no existe, porque vienen de la zona del terremoto Claro. y la flota atunera ecuatoriana es la segunda flota atunera del Pacífico. Por favor, estamos jugando con Con fuego. un tema muy además muy sensible para el Ecuador, ¿no? O sea, finalmente los ecuatorianos tenemos, una mano teníamos banano y en otra teníamos una lata de atún, ¿no es cierto? Sí. Y claro, todo eso está ocurriendo este rato y entonces esas sensibilidades se están tocando. Vamos. El señor Lasso ha mantenido, y una de las cosas que yo debo admitir me llama mucho la atención y le reconozco es esto de que quiero ser candidato, voy a organizar y está, ahora sí incluso ya le veo con discursos más políticos, y claro, el problema puede ser que está corriendo solo este momento al frente, ¿no? Pero si entran otros actores de Guayaquil y todo eso, comienza uno a ver que puede haber restas. ¿O crees tú que este camino ya recorrido por él le ayuda y podría presentarse como una alternativa ante los otros sectores, la sociedad civil, los otros grupos políticos organizados? 2 o 3 han dicho que con él no están pensando, por más allá de que sea el que pueda tener posibilidades. Pero los otros, ¿ves al señor Lasso con alguna...? A ver, la primera cosa importante que hay que hacer en política es, sobre todo en las estrecheces en las cuales uno se ha introducido. Te voy a hacer un pequeño paréntesis, Por favor. ¿no es cierto? He tenido que estos días pensar algunos temas alrededor de los derechos humanos y el día domingo en la noche me quedé un insomnio extraordinario porque me dije, los temas de derechos humanos en mi historia profesional han estado ligados a la asesoría que uno prestaba a los argentinos, a los chilenos, a los brasileros, a los bolivianos. Pero hablar de los derechos humanos en Ecuador es un tema que no estaba ni en mi léxico y peor en mi ánimo. Y me ha dolido enormemente, debo que ahora decir. hay que tener que trabajar en eso. Y con esa visión, ¿no es cierto?, de lo que ocurrió en América Latina. En América Latina hubo que primero tragar muchos sapos para poder reconquistar la democracia. Segundo, muchas veces hubo que votar conteniendo el aire, ¿no es cierto? Porque... O sea, aliarse con sectores que realmente uno, no sé si repugnan, pero uno diría con sectores que uno dice no son los más viables para el la país. historia de la construcción de la nación no pasaba por ahí y que ahora pasa por estas rutas de convergencia, ¿no es cierto? Así que desde ese punto de vista, la primera condición que voy a poner es esa, no hay excluidos, a mí no me gusta ese de la derecha y ese de la izquierda, no hay excluidos. Yo tengo una posición que la sostengo, la mantengo y la mantendré y quisiera que esta tenga presencia, aspiro que tenga presencia en la escena electoral, pero eso no implica, no excluye, ni peor aún una actitud caníbal con nadie. Yo creo que la primera cosa es esa. La segunda, yo creo que el candidato Lasso hizo lo que hace un candidato que
juega una estrategia, que es una estrategia parecida a la del régimen, que es la del hecho consumado. Él también aspira a que no haya otros candidatos de oposición y llegar a noviembre corriendo solo con el gobierno. De él, claro. Y claro, el gobierno aspira a que esa también sea, que Lasso sea el único que ¿tú crees que sí, el gobierno sí espera pelear con él? Claro, sí, yo creo que es el candidato del presidente para confrontar. Para confrontar, ¿no es verdad? Y claro, a Lasso no hay que pedirle que sea un liderazgo diferente del que él ha sido en su historia empresarial. Y en su historia empresarial es un hombre de éxito a partir de la perseverancia, a partir de la inteligencia económica, a partir de la ubicación. Y él se ha ubicado muy bien. Stratos representa más a la sierra que a la costa. Claro. Su inteligencia económica convertida en política le da a saber de que de pronto la insistencia abre el nicho económico o el nicho político para eso. Y yo creo que él está con un riesgo, que permanecer mucho tiempo en la escena desgasta. Luis, tú tuviste una relación muy de amigo con Jaime Roldós, el presidente que retornó a la democracia al Ecuador. ¿Ves algún Jaime Roldós en el camino de esta democracia? Una persona con esa visión de los derechos humanos, porque priorizaron, y entiendo que tú... Pero ves ahí a un Horacio Sevilla viniendo del Brasil a informar de cómo allá sí respetan la institucionalidad y hay procesos que se dan, que también lo conoces, lo has tratado, no sé si es tu amigo, pero por lo menos los que les hemos visto que han tratado y han discutido. ¿Se puede encontrar un Jaime Roldós que priorice nuevamente ese discurso libertario, esa visión de una América Latina junta, pero no homogénea, sino que junta, con objetivos comunes? ¿Ves uno en el Ecuador nuevo así? A ver, lo primero que te puedo decir es quién no es. Y ese no es el presidente Correa. No tiene que ver, el presidente Roldós no tuvo nunca un espíritu autoritario. El presidente Roldós tuvo un espíritu fundamentalmente libertario, como tú lo has dicho. El presidente Roldós tuvo un espíritu pluralista. Su alianza política, la que lleva el régimen, es un espíritu de pluralidad. Como toda alianza tenían conflictos obvios, pero eso ocurre en toda alianza política. El presidente Roldós tenía un nivel de inteligencia política práctica que no era incompatible con la democracia, al contrario, muy compatible con la democracia. Y el presidente Roldós tenía un origen en el populismo, pero tenía un proyecto estratégico de convertir al populismo en una fórmula de centro-izquierda orgánica. Eso no es el presidente. Darle organicidad al populismo. A esa enorme marea, ¿no es cierto? Eso no es el presidente Correa. Eso no es el presidente Correa. Está muy distante. Yo creo que la primera que hay que hacer es eso no es, ¿no es cierto? Que exista un liderazgo de ese perfil. Este rato me encantaría que haya un chico de 38 años que venga a la escena y entre a la escena. A mí me gustaría volver a tener los 24 que tuve cuando la asesoró, pero ya son tiempos pasados. Pero yo sí quisiera que exista ese chico de 38 años vigoroso que entra a la escena. ¿Roldós habría tenido dificultades con esto de la tecnología, con las redes sociales? ¿O tú crees que habría llegado igual como llegó? No, por favor. En la presidencia de la República tuvimos el primer aparato de fax que había en la República. Sentado al lado del despacho. Claro, entonces, y tú sabes por qué ocurrió eso, porque el presidente quería ver las fotos de los periódicos. El presidente era un gran lector del periódico local. El presidente Roldós consumía, en el buen sentido, varias horas en la semana leyendo los periódicos locales. Esto quiere decir que tú eres comunicador, ubicando las dimensiones, ubicando los personajes, ubicando los actores, que en ese rato la conclusión... Él entendía el país en virtud de sus gentes, de los liderazgos locales. Recuerda de dónde viene él, ¿no es cierto? Y él es un hombre con una formación de ciencia política y una formación muy, muy vigorosa que le permitía salir de los estrechos círculos del bucaramismo, que vivía de otra forma, que era la cooptación, la presión. Él vivía otra cosa muy diferente, ¿no es cierto? Yo creo que el roldosismo fue atropellado, fue atropello al espíritu del presidente Roldós. Y el presidente Roldós terminó con el presidente Roldós, ¿no? Con su muerte trágica. Creo que nadie debió arrogarse un intento de... Yo recuerdo al presidente Siles, que cuando vino al entierro del presidente Roldós, en la noche cenando nos dijo, estamos los asesores del presidente, y nos dijo: chicos, ¿quién es el heredero de Roldós? Ustedes sean los herederos de Roldós. Y lo primero que le dijimos, y yo particularmente le dije: jamás.
Sí, Jamás. Eso no se puede. Eso no es herencia. Eso no se puede heredar. La gente tiene o no es. Y el tratar de perpetuar una imagen Bolívar o Eloy Alfaro es terrible, ¿no? Y lo más importante era que en términos de mecanismo democrático no había como pensar en herencias. Había ocurrido una cosa tan trágica que no tenía. Eso fue la noche antes del entierro en Guayaquil. Y yo creo que desde mi punto de vista en ese rato se selló mi amistad enorme con Horacio, pero mi distancia absoluta con lo que es este rato en términos de relaciones internacionales. Bueno, eso es bueno aclarar, porque claro, uno dice, se los ha visto incluso en un documental no hace mucho, recordaban juntos algunas cosas. Vemos entonces un final en este camino que se vislumbrará en noviembre, Luis. ¿Tú crees que el informe a la Nación del día de mañana tendrá algo nuevo o será lo que los sábados hemos venido escuchando? ¿Cómo lo miras tú esta parte? Bueno, a ver, el rumor dice que habrá algún anuncio. Ya. La realidad es, yo creo que no hay nada que anunciar. Ya están hechas. Ya está hecho todo, ¿no es cierto? Tal vez se puede anunciar algo más de ajuste. Tal vez aquí lo que puede quedar es esto que en algunos coloquios internacionales está viéndose, que es de cómo Ecuador en este momento está cumpliendo los pasos que le hubiera pedido el Fondo Monetario. Habría sido una carta de intención. ¿Cierto? Está cumpliéndolos a pie, con beneficio para las dos partes, para el Fondo Monetario que le están cumpliendo. Que no le impone, pero que le están haciendo el deber. Le están haciendo el deber, ¿no es cierto? Y a la vez para el presidente que está haciendo lo que el Fondo Monetario pide sin tenerlo dentro. Así tienes los 2 puntos del IVA, así tienes, ¿no es cierto?, el vender activos buenos, no malos activos estatales, activos buenos, y Sopladora ni siquiera a soplar. Claro, es terrible. Están vendiéndose el ajuste que, si bien ciertamente no han tocado a lo que es el gasto de educación y salud, sí ha habido un ajuste muy importante en todo este enjambre de cosas que se hacía alrededor de la contratación anual, ¿no es cierto? Claro. El desacelerar la inversión pública. Están varios proveedores con dificultades porque han entregado, qué sé yo, uniformes, cosas que no les pueden cobrar. Por eso el Fondo Monetario hace ajustes para cuando tengas capacidad de pago, les pagues. Es básicamente. Claro. Entonces yo en eso hay muchas medidas en el ajuste que uno no puede renegar ex ante y abstractamente, pero lo que sí hay que ser es honesto. Y en esto es decir, lo que se viera, la diferencia que existe en tratar de ser el Cipras local, el ser el griego local, ¿no es cierto?, es de que Grecia pertenece a la Unión Europea y Ecuador pertenece a sí mismo. Y no tiene una Unión Europea que hay. No pertenece a un sistema monetario que finalmente te ampare, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos, Luis? Con esto terminamos y muchas gracias por transmitirnos no solo la experiencia, sino la visión. ¿Qué hacemos como ciudadanos? ¿Cuál sería la recomendación? No solo para encaminar tanto al gobierno como a la oposición en que la lucha democrática debe llevarnos, no sé, a lo que quiera la mayoría, sí, pero con unas ideas claras sobre el tema. Mira, ¿qué recomendación darnos los ciudadanos? Ser ciudadanos. Ya, ejercer la ciudadanía, ¿no es cierto? Ejercerla, ¿qué implica ejercer la ciudadanía? No es solamente el ámbito de los derechos, sino el ámbito de la profunda responsabilidad que este rato implica. Primero, aprender a diferenciar, a discriminar, a entender cómo está construyéndose la escena política. Segunda, tener, ¿no es cierto?, ubicado en un puesto importante de nuestra decisión a nuestras emociones, pero entender que son emociones. Tercero, entender temas prácticos, convertir nuestra inteligencia también en inteligencia práctica, que nos implica tomar decisiones, en que a veces hay que comer sapos, pero hay que también saber de que este rato de que cuando uno se mete en enredos de la profundidad como la que Ecuador se ha metido, hay que saber salir de ellos. Y el saber de ellos no viene por el purismo, no viene por la exclusión y por la confrontación incluso dentro de los que quieren zafar el nudo. El nudo se zafa, ¿de qué otro modo se zafa? Con paciencia, despacito, con inteligencia, y dañándose los dedos, con varias manos, muchas veces hay que pedir a muchos que te ayuden, ¿no es cierto? La idea de cortarlo brutalmente no es necesariamente porque rompes todos los hilos, hay que tratar de desahogarlos porque finalmente la República no nació hace 9 años, la República es una realidad perenne, es una realidad histórica y finalmente estamos juntos
para que nuestros hijos puedan seguir juntos, para que nuestros nietos puedan seguir juntos, y yo esperaría que mis bisnietos también. También. Bueno, queremos agradecer a Luis Verdesoto. Ustedes verán, hemos iniciado digamos, un grupo de diálogos con individuos uno a uno, para que podamos entender, ampliarnos, disfrutar de un diálogo. Vivir en esta ciudad tiene que volver a encontrarnos, a conversar. Déjame decirte un elogio de salida, que es decirte qué grato es conversar contigo. Muchas gracias, Luis. Y gracias a ustedes, este diálogo con Luis Verdesoto podemos encontrarlos ya a las 3 de la tarde, y gracias a la cadena, a la Radio Democracia, a la Democracia TV, que nos permite hacer estas conversaciones para ir profundizando. Creo que hay que tener calma, conversar y de ahí sacar conclusiones, y esas les toca a ustedes. Gracias, Luis, nuevamente. Buenas tardes.